Traer a cada uno de tus hijos esta mañana, por cuidarles, por brindarles la oportunidad de vida, Señor, de que hoy amanecieran, de que tuvieran un día más de misericordia para ti, de ti, Señor amado. Gracias porque hoy es un día nuevo en el cual tenemos, Señor, la oportunidad de acercarnos más a tu presencia, de conocerte más, pero también de compartir con quienes tú nos has permitido en esta vida estar, Señor. Gracias por ellos, gracias por nuestra familia, gracias por quienes están alrededor, gracias por las futuras generaciones, Señor. Gracias por sembrar la palabra en nuestros corazones y también por lo que tú vas a hacer, Señor, en nuestra vida y por medio de ella, Señor, para bendecir a los demás. En esta mañana te pedimos, Señor, que nos hables en medio de tu palabra, que permita, Señor, que tu palabra sea ministrando los corazones, Señor, formando, levantando, Señor, y haciendo algo nuevo, Señor, brindando esperanza, brindando guía, brindando algo especial, Señor, según las necesidades del corazón de cada persona. Hoy te agradecemos, Señor, te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Mis amados, anuncios, un anuncio más, y es que dentro de 8 días tenemos nuestro culto infantil. Sé que hay votaciones, sin embargo, si usted va a venir con su niño, con su familiar, con su amigo, con su vecino, recuerde que tenemos un espacio especial dentro de 8 días para los niños. El último domingo de cada mes vamos a tener culto infantil, de modo que cuando usted llegue acá, si trae un niño, un nieto, un vecinito, el niño que traiga o la niña que usted traiga acá a la iglesia, lo dejan primero en el templo allí al frente y ustedes luego pasan aquí, ¿sí? El último domingo de cada mes vamos a tener un espacio especial para todos los niños y niñas de nuestra congregación. Entonces la invitación es esa, que por favor dentro de 8 días, si vienen al culto o se madrugan, hacen la votación y luego vienen para acá para el templo, ¿no? O después del culto también van, votan y ya se pueden ir para sus casitas o después del almuerzo. Bueno, ustedes verán, la invitación abierta es que voten también, que ejerzan su deber como ciudadano colombiano. Amén. Vamos a la palabra del Señor. Primero vamos a 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Como título de hoy, si usted está anotando, y es la importancia de la palabra para las generaciones. La importancia de la palabra de Dios para nuestras generaciones. Quiero que vayamos a la palabra del Señor, a 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16.
Este es un versículo que lo hemos escuchado muchas veces y es importante aprendérnoslo. ¿Por qué? Porque vamos a saber para qué es este librito que a veces tenemos muy rayado, otros que lo tenemos muy limpios. Nosotros con mi esposo tenemos una pequeña como colección de Biblias, entonces tenemos de varias versiones y unas que son las más antiguas, esta es la de mi esposo, él la tiene muy marcada, cada versículo lo tiene muy marcado, y hay otras que son como las de que uno dice, uy, tan bonita, ¿no? No la dañemos, es como la que uno tiene especial que lo guardamos. Entonces, la palabra no es solamente, o la Biblia no es solamente para tenerla en la casa como de adorno, o tan chévere, o tan bonita, o esta versión, sino que es también por unos puntos muy importantes que es su función o su propósito. Dice la palabra, toda la escritura, toda la Biblia, todo lo que hay acá, es inspirada ¿por quién? Por Dios, porque creemos que Dios fue el que inspiró las escrituras para que nosotros podamos tenerlas hoy. Habló a los hombres humanos, personas de carne y hueso como usted y yo, con errores, con dificultades, con muchas cosas, pero Dios habló a su corazón y le permitió una palabra para que fuese escrita en los rollos, en manuscritos y se preservaran. Sabemos que es inspirada por Dios porque a pesar de que hay más de 49 autores, más de 49, 59 autores bíblicos, tienen una misma línea. No se contraponen, no se chocan, tienen una misma línea, y pensar que entre escritura a escritura del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento podemos suponer que hay más de 1400 años. Entonces, imagínense la cantidad de años, las diferentes personas, las diferentes actitudes, personalidades, temperamentos, formas de ser, y aún así hay una línea temática en la cual Dios permitió que existiese así para que nosotros entendiéramos que es inspirada por Dios. Además, el pueblo de Dios sufrió muchas guerras, muchas invasiones, muchas cosas donde los manuscritos se hubieran podido perder. Así como las civilizaciones, cada uno tenían sus escritos y muchos se perdieron. Pero lo impresionante es que el pueblo de Dios pudo preservar los escritos, y aún en nuestro día podemos tener las escrituras, la Biblia, traducida en nuestro idioma, porque los idiomas originales fue el hebreo y el arameo, Antiguo Testamento, griego, Nuevo Testamento. Entonces miren lo impresionante de tantos años y se pudo preservar el texto, por lo cual podemos decir de que Dios estuvo ahí, que hubo la presencia de Dios y que hubo una inspiración divina. Entonces la palabra es ¿qué? Inspirada por Dios. Cuéntale a la persona que está al lado, dígale, ¿la Biblia es inspirada por Dios? Andrei tiene una persona atrás que también está sola. Pregúntele, ¿la Biblia es inspirada por Dios? Ahora la respuesta es, usted dele a la persona que está al lado, pregúntele, ¿la Biblia es inspirada por Dios? Y dele la respuesta. ¿Usted qué cree? ¿Es inspirada? Luego dice, y útil para enseñar. ¿La palabra es útil para qué? Para enseñar. No solamente es útil para tener la decoración en la casa, para cargarla en el bolso, para nosotros leerlas para nosotros mismos, sino también para enseñar a las demás personas, para redarguir cuando uno está como medio torcidito, como medio mal, como queriendo hacer las cosas como raras. La palabra de Dios nos va a instruir y nos va a llevar como a entender nuestros caminos, a poder comprender si lo que estamos haciendo es correcto o incorrecto. Y por medio de ello el Espíritu Santo también se mueve, porque ¿cuántos creen que el Espíritu Santo se mueve en medio de la palabra de Dios? El Espíritu Santo se mueve porque Él fue el que inspiró a los hombres de Dios para que pudiesen escribir la palabra. Entonces Dios permite que la palabra actúe en nuestro ser y nos redarguya, nos haga entender, nos mueva por dentro para poder comprender nuestra situación de vida, para corregir, para instruir en justicia. Entonces esta función o ese es el propósito de la palabra de Dios. Hay riqueza en ello, amén.
No es solamente para compartirlo, para aprender versículos, sino que es profundo, es para excavar, es para introducirnos. ¿Ustedes han ido alguna vez por turismo a alguna cueva? ¿Alguien acá ha ido a alguna cueva porque le guste, le interese? ¿Se han ingresado a una cueva? Bueno, si no, los invito a que hagan algún turismo, o si algún día van para la de Zipaquirá, vayan y miren cómo es ingresar y todo esto, porque lo que hace uno es sumergirse hacia el fondo de la tierra. Y la palabra lo que nos invita es poder sumergirnos hacia el fondo de ella, para poder entender las riquezas, para poder que nos corrija, que nos instruya de cuando estamos tercos. Por ejemplo, cuando decimos una mentirita blanca, una mentirita piadosa, una pequeña mentira. Pero la palabra de Dios nos dice que no debemos mentir. Entonces no hay mentirita pequeña, ni mentirita blanca, no. Mentira es mentira. ¿Y cómo nos damos cuenta que no es correcto? ¿Porque lo dicen los pastores? ¿Porque lo dicen los papás? ¿Porque lo dice el hermano Henry? ¿Porque lo... me volteé a mirar. ¿Porque lo dicen los hermanos? No, nos damos cuenta que la palabra de Dios nos habla en nuestro interior y nos hace entender qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Entonces, toda esta preciosa función de la palabra es a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Quiénes son los hombres o las mujeres de Dios? ¿Quiénes son? Levante la mano, diga: yo soy una mujer, yo soy un hombre de Dios. Entonces, la palabra de Dios está para que usted, mi amado hermano, para que usted sea perfecto, preparado, preparada para toda buena ¿qué? Obra. Uy, qué hermoso. Porque no se trata solamente de la predicación de cada fin de semana. Se trata del precioso regalo de Dios que usted tiene en sus manos para poder ser preparado, para poder ser transformado, para poder ser libre, para cambiar su conducta. Porque la palabra de Dios está no solamente para nosotros, la recibimos y la escuchamos, sino para que tomemos las decisiones y cambiemos nuestra conducta, nuestra forma de vida, nuestras actitudes que están como malitas, como dañadas. La palabra de Dios nos ayuda a entender para que tomemos la decisión de transformar nuestra conducta por medio del poder del Espíritu Santo. Primero es la decisión de nosotros para decir: estoy equivocado, estoy equivocada, y ahí le damos toda la autorización y la libertad al Espíritu Santo para que nos ayude a transformar nuestra vida. ¿Y todo esto para qué? Es importante prepararse porque la palabra del Señor comienza a transformar vidas y corazones, pero es importante que sea introducida desde el año 0. Desde los más chiquititos a el año 120, 130, hasta que Dios nos permita vivir. Es importante que la palabra esté presente en la vida. Algo importante es que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, siempre desde sus inicios era instruido en la palabra de Dios. Cuando el pueblo se le fue dada la ley, allí empezó a darse la palabra de generación en generación. No solamente que cada uno tuviera un rollo, porque no era así, no es como nosotros que todos podemos tener una Biblia, sino que los rollos los tenían en un lugar especial y lo leían los sacerdotes, los levitas, eran quienes instruían a las generaciones. Sin embargo, papá, mamá, abuelo y quienes escuchaban la palabra de Dios, era su deber transmitirla a todos los de la comunidad, a todos los de su casa, poder enseñar alrededor qué era lo que decía la palabra. Y algo que se llama tradición oral, que mi abuela le contó a la mamá al hijo, el hijo al hijo, y así se fue preservando la palabra. Entonces habían dos formas de enseñanza: la que se escuchaba por medio de papá, mamá, abuelo generacionalmente, y la que era instruida por medio de los rollos. Esto era importante, ¿por qué? Porque hacía que las personas pudiesen tener una reserva en su corazón. En Deuteronomio capítulo 6 nos habla cuando el Señor le da una orden a Moisés
para el pueblo de Dios cuando entraran a la tierra prometida. Esta orden era específicamente para que la palabra fuese preservada y guardada por ellos y por las generaciones que venían. ¿Para qué? Temer o honrar a Dios, para guardar sus mandamientos, para recibir bendiciones, para repetirlas a las generaciones y para hablar de ellas. Eso es lo que dice en resumen Deuteronomio capítulo 6, que era el mandato que Dios le dio al pueblo para que la palabra quedara en la reserva del corazón y se pudiese poner por obra y hubieran bendiciones dentro de la casa de Israel. Ahora todo esto, ¿por qué? ¿Para qué? Cuando el Señor nos permite ver la historia de su pueblo, podemos ver diferentes personajes. Personajes que hicieron las cosas bien, otros que le hicieron regular y otras que lo hicieron de manera perversa, que no hicieron nada bueno. Sin embargo, hoy quiero que hablemos de un personaje que empezó desde muy pequeño. Y quiero que vayamos ahora sí a entrar al tema, a Segunda de Crónicas, capítulo 34. Segunda de Crónicas, capítulo 34, Crónicas Antiguo Testamento. Y vamos a hablar de un pequeño. Gracias. Segunda de Crónicas, capítulo 34. Ay, se me cayó eso. Gracias. Dice la palabra del Señor. Tenía Josías, ¿cuántos años? ¿Cuántos? 8 años. Vamos a hablar en este momento de un niño. Y este niño, dice, tenía Josías 8 años cuando comenzó a reinar. Un niño de 8 años que comenzaba a ser el rey del pueblo de Dios de Judá. En este momento Judá. En esta parte de la historia ya el pueblo de Israel se había dividido, reino del norte, reino del sur, y Josías iba a ser el rey del reino del sur. Este niño, dice la palabra de Dios, comenzó a reinar y 31 años reinó en Jerusalén. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David, su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Entonces vamos a hablar de un niño llamado Josías. Josías tenía 8 años y Josías, ¿qué empezó? A reinar. Imagínese usted reinando un lugar a los 8 años. ¿Usted qué hacía a los 8 años? ¿Sí se acuerda qué hacía a los 8 años? Jugar. Yo me acuerdo, me imagino jugar con muñecas, en mi caso. Pero ¿usted qué hacía a los 8 años? A algunos les tocó una vida difícil a los 8 años. A otro les tocó una vida tranquila a los 8 años. Pero a este niño le tocó ser rey de una nación. Imagínese a los 8 años, cuando lo que más le preocupa a uno es dónde están los juguetes y que los amiguitos lo llamen a jugar. Ese niño le tocó empezar la función de ser rey de un pueblo que no era fácil, porque el pueblo de Dios no era para nada fácil, era un pueblo súper difícil, súper rebelde, querían hacer lo que quisieran y era un niño de 8 años. Pero hay algo importante de este niño de 8 años y lo dice acá la palabra, enfáticamente dice, y anduvo en los caminos de David, su padre. David no era el papá de Josías. David era el antepasado de Josías, era el tatara abuelo. Pero David hizo lo bueno delante del Señor. David decidió hacer las cosas bien delante del Señor. ¿Quién era el papá de Josías? Si usted lee un capítulo anterior, tenemos a un hombre llamado Amón. El rey Amón era malo, perverso, dañado, hizo lo peor delante de la presencia del Señor y lo dice el capítulo anterior. Si usted ve quién era el abuelo de Josías, era Manasés, el rey más horrible
que tuvo Judá, que hizo pecar a todo el mundo, hizo levantar imágenes, estatuas, llevó a la gente a la idolatría. Mejor dicho, él desagradó completamente a los ojos del Señor. Ese era el papá y era el abuelo de Josías. Pero la palabra nos indica que Josías anduvo en los caminos del rey David. Él se fijó y entendió que era andar correctamente delante de la presencia del Señor. Él no decidió andar mal como anduvo su papá y su abuelo, sino decidió andar bien como anduvo su antepasado David. Y esto es muy importante porque aunque sea un pequeño capítulo, nos muestra el cambio de vida que pudo tener este niño gracias a la preservación de la palabra en los corazones de las personas. A esta edad, a los 8 años, el deber de los judíos eran que todos pudiesen aprender la palabra desde pequeños. Si volvemos a Deuteronomio capítulo 6, el deber era repetirle la ley a los hijos, hablarla, marcarla en las paredes, siempre que la ley estuviera presente en los niños, desde pequeñitos. Y esto me habla de que quizás hubo una mamá que pudo instruir bien a Josías. Quizás hubo personas que estaban bien delante de la presencia del Señor que instruyeron a Josías, porque Josías decidió hacer las cosas bien. Él anduvo bien y correcto delante de la presencia del Señor. Josías, también en tiempo de Josías estuvo el tiempo del profeta Jeremías y el profeta Sofonías. Entonces, en todo este tiempo, era un tiempo diferente en el cual se prestó toda una situación para que un niño de 8 años que comenzase a reinar una nación pudiera decidir tener una vida diferente. Pero esto me habla de algo importante, mis hermanos. Cuando hay alguien en la casa, cuando hay alguien en cada hogar que estudia la palabra del Señor, que la aprende, la vive y la enseña, produce un cambio dentro de la casa y también produce una semilla a los niños y a los jóvenes dentro del hogar para que tengan una vida diferente, pensamientos diferentes, conductas diferentes, porque hay un cambio. Si en un hogar hay alguien que les enseñe que mentira es mentira y que la verdad es verdad, ese niño muy seguramente va a ser una persona íntegra, quien va a hablar la verdad. Si no hay una casa donde se enseñan que hay un Dios todopoderoso, que es un Dios bueno, que es un Dios proveedor, que es un Dios que nos fortalece, si hay alguien que habla de Dios dentro del hogar, el niño se va a impregnar, aunque sus papás o aunque sus antepasados nunca hayan andado bien delante de Dios. Si hay alguien en un hogar que habla de la palabra del Señor, está transformando la vida de ese pequeño, de esa pequeña. Qué importante es que usted y yo podamos ser luz en medio del hogar en el cual estamos. Si hay niños, si hay jóvenes, qué importante que usted pueda vivir la palabra, no solo aprenderla, no solamente escucharla, sino vivirla para poder enseñarla, porque no hay nada que enseñe mejor que la conducta. ¿Usted no ha escuchado ese dicho que dice que lo que hace con la mano lo borra con el codo? Porque a veces podemos hablar muy chévere, muy bonito, muy bacano, pero nuestra conducta es todo lo contrario a lo que declaramos y proclamamos como nuestra fe. Y eso, vea, los niños lo miran tan tremendo. Los muchos años que fui profesora de escuela dominical y que iban los niños de algunos líderes y personas de la congregación que llevaban muchos años dentro del evangelio, pues uno espera que los niños digan pues cosas chéveres, ¿no? Dentro de la casa. Pero me contaban unas cosas que uno decía, uy, Señor. Y uno escuchaba de pronto que los papás hablaban muy bonito y predicaban muy chévere y hacían cosas muy chéveres, pero los niños delataban la profundidad del hogar. Y la cuestión acá es que lo que se dice se debe hacer. Y es lo importante y lo que va a impactar y transformar la vida de las personas. Entonces, cuando una familia, cuando hay alguien en la familia que enseña los principios divinos, puede transformar
a ese niño o a ese joven que vive dentro del hogar. Puede incluso transformar a los adultos que hay ahí, porque, nuevamente, otro dicho, dime con quién andas y te diré quién eres. Y cuando usted anda mucho con una persona que habla de Dios, que inspira fe, que muestra quién es Dios, usted va a querer de eso, usted va a aprender de eso, usted va incluso a tener un nuevo vocabulario, porque usted está andando con personas que le va a inspirar y le va a llenar de fe, le va a llenar de la palabra, va a hacer que usted pueda ver otra visión de la vida, porque es con quien usted se está juntando. Pero ande con una persona que esté maldiciendo cada nada, que habla de desgracia en desgracia, que dice cosas terribles, que todo está mal, y usted se va a empezar a impregnar de eso, quiera o no quiera, porque a veces uno dice, no, eso no me va a pasar. Después uno termina incluso usando vocabulario de las personas que van en contra, pues, de lo que uno practica o los principios. Quiero que podamos entender que aunque en nuestra familia y en nuestra generación existan antepasados o personas que no hayan hecho las cosas bien delante de la presencia del Señor, si tú te encargas de enseñar a Cristo, si tú te encargas de hacer las cosas correctas, esas personas que están levantando en tu hogar, esos niños, esos jóvenes, te van a ver. Y si eres tan influyente en la vida de ese niño y ese joven, te van a seguir. Y ya cuando tengan la edad suficiente, van a tomar la decisión. Pero lo importante es que se siembre lo correcto para que los niños, cuando crezcan, tomen decisiones correctas. En algún momento todo joven va a tomar su decisión. En algún momento los niños que crecieron en la iglesia, que sus papás los instruyeron bien en el camino del Señor, va a llegar a un punto en que se van a enfrentar a la vida y van a tomar la decisión de si van a hacer lo recto delante del Señor o no. Pero déjeme decirle que la palabra siempre va a estar en el corazón, taladrando. Y aunque hagan las cosas mal, y aunque decidan andar por malos caminos, esa palabra los va a taladrar tanto que se van a sentir incómodos, que se van a sentir que las cosas no están bien. O incluso si usted le ha pasado en algún momento en la vida, que sabiendo los buenos principios, comienza a hacer algo que está mal, en su corazón el Espíritu Santo le va a redarguir y le va a traer la palabra para que entienda qué es lo que realmente debe hacer. Pero esto se produce cuando hay realmente una profundidad en la palabra, cuando llevamos las escrituras a nuestro corazón y no solamente la escuchamos y la hablamos, sino que también la vivimos, porque la palabra hay que vivirla, no solamente guardarla chévere en nuestra casa, sino poderla vivir. Ese niño, dice la palabra del Señor en el versículo 3, dice, a los 8 años, ¿a los cuántos años? De su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David, su padre. Y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Fueron derribados en su presencia los altares de los Baales, e hizo pedazo las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de acera, las esculturas, las estatuas fundidas, las desmenuzó y esparció el polvo entre los sepulcros de los que habían ofrecido sacrificios. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares y limpió a Judá y a Jerusalén. Lo mismo hizo en la ciudad de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neftalí. Entonces, Josías, a pesar de su corto tiempo de reinado y de que era muchacho, el que empezó a hacer una revolución. Él entendió que las cosas que estaban viviendo en el reino no eran las correctas y no era lo que el Dios que le habían hablado y el Dios de sus antepasados era lo que quería, sino que en el lugar donde él estaba reinando, ojo, no solo su casa, sino en el reino entero, donde había mucho pecado, él decidió limpiar todo lo que había alrededor para agradar a Dios. Tomó decisiones porque en su corazón había sembrado una palabra y decidió limpiar completamente, no solamente su vida, sino todo lo que había alrededor para agradar a Dios.
Y es que la palabra te lleva a eso, la palabra nos lleva a eso, nos lleva a poder limpiar nuestra vida para agradar a Dios, limpiar nuestro alrededor para agradar a Dios, porque es a Dios en quien sí nosotros debemos buscar que nos mire. En nuestra sociedad está en constante, y más que todos los jóvenes quieren que siempre caer bien en todo lugar, siempre que los acepten, crear una aceptación. ¿Y por qué no? Muchas veces los adultos también queremos eso. Queremos que todos nos acepten, como encajar en algo, como que llamemos la atención, pero en sí en quien debemos llamar la atención y en quien deberíamos nosotros buscar agradar siempre es al quien nos dio la vida, a quien nos permite respirar diariamente, el que nos enseña constantemente por medio de la palabra. Dios, ¿qué pide de nosotros o qué pide de su Hijo? Es que pueda limpiar todo alrededor una vez conozca la palabra. No basta solamente con conocerla, tenerla en la mente, sino que es importante ponerla en acción y poder limpiar todo lo que está a nuestro alrededor para poder agradarlo a Él, para poder honrar al Señor. Es que, ¿qué más hacemos en esta vida? Si Dios nos presta todo, si estamos completos en este momento, si Dios nos responde, si Él es el que nos escucha, nos fortalece aún en medio de la debilidad, aún en medio de los momentos difíciles, aún en medio de las tormentas, Él es el que nos fortalece y el que nos ayuda. ¿A quién más nosotros agradaremos sino a nuestro Dios? Y eso lo entendió Josías a su corta edad, de que no solamente era el palacio, sino que era el reino en donde estaba. Él buscó arreglar todo para poder agradar al Señor y poder hacer lo correcto delante de Él. ¿Saben qué? Era lo importante de acá, es que en los próximos versículos nos vamos a dar cuenta que todo esto hasta el momento Él lo hacía por fe, porque lo escuchó de sus antepasados sin darse cuenta la profundidad de la maldad y la implicación que tenía esto. Ahí mismo, en ese capítulo, del versículo 8 en adelante, dice que Josías lo que mandó como a reparar el templo. Él mandó a tener una reparación del templo, lo ordenó a su sumo sacerdote que fuera a reparar el templo y todo. Y en la reparación de este templo encontró algo importante. Encontró el rollo, ¿no? Eso era en ese tiempo un rollo, no era la Biblia. Pero encontró el rollo de la ley dentro del templo. En algún lugar oculto estaba escondida la palabra. Quiere decir que hasta el momento él no había tenido contacto verdadero con las Escrituras, sino que todo lo que le habían contado, quizás su mamá, quizás sus antepasados, la tradición oral, todo lo que estaba en ese momento que le habían hablado, él lo había creído, lo había aceptado, pero hasta ese momento no había tenido contacto ni había escuchado lo que había acá. Él no tenía ni idea de palabras por palabras que el Señor le había hablado a Moisés, porque Dios le habló a Moisés. Él no tenía idea, solamente había aceptado lo que le habían dicho, que Dios había dicho, pero no había escuchado nada directo acá. Y aún así, escuchado y practicado y aplicado lo que había escuchado de lo que había dicho Dios, lo hizo con fe y con firmeza, sin haber leído esto. Pero sucedió algo especial y profundo cuando leyó lo que había acá. Dice la palabra del Señor allí mismo, dice en el versículo 15. Dice así: entonces Hilcías dijo al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Y dio Hilcías el libro a Safán. Safán lo llevó al rey y le contó el asunto diciendo: tus siervos han cumplido todo lo que les fue encomendado, han reunido el dinero que se halló en la casa de Jehová y lo han entregado a los encargados y a los que hacen obra. Además de eso, el escriba Safán anunció al rey: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y leyó Safán ante
en él ante el rey. Cuando el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos. ¿Qué diferencia? Porque hasta ese momento él solamente había escuchado las palabras que le dijeron que Dios había dicho y obedeció. Pero en este momento escuchó directamente la palabra y escuchó lo que Dios había dicho, y en este momento no solamente dijo, ay no, yo tenía razón, sino que dice la palabra que él rasgó sus vestiduras, que era una señal en el antiguo tiempo de determinación, de tristeza, de duelo, de angustia, de dolor. Él se destrozó el vestido teniendo en cuenta que era el rey, no era una persona del común, era el rey. Dice que rasgó sus vestiduras y ordenó a Hilcías y a Icán y a Abdón, hijo de Micaías, a Safán, el escriba, y a Asías, siervo del rey: id, consultad a Jehová por mí y por el resto de Israel y de Judá acerca de las palabras del libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no han guardado la palabra de Jehová, haciendo conforme a todo lo que está escrito en este libro. Entonces Hilcías y los hombres del rey fueron a Hulda, la profetisa, mujer de Salum, hijo de Ticva, hijo de Aras, encargado de las vestiduras, la cual vivía en un segundo barrio de Jerusalén, y le hablaron el asunto. Entonces ella respondió: Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: decid al hombre que os ha enviado a mí, que así ha dicho Jehová: voy a traer mal sobre este lugar y sobre sus habitantes, es decir, todas las maldiciones que están escritas en el libro que leyeron delante del rey de Judá, por cuanto me han dejado y han ofrecido sacrificios a dioses ajenos, provocándome a ira con todas las obras de sus manos. Por tanto se derramará mi ira sobre este lugar y no se apagará. Pero el rey de Judá, que os ha enviado a consultar a Jehová, le diréis así: Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así: por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se conmovió, te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus habitantes, y te humillaste delante de mí, rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Jehová. Yo te recogeré con tus padres y serás recogido en sepulcro en paz. Tus ojos no verán todo el mal que yo traigo sobre este lugar y sobre los que habitan en él. Imagínense en el impacto que tuvo la palabra en la vida de Josías. Porque no solamente fue, chévere, ese es el libro de Dios y lo escuché y tranquilo, sino que entendió que su familia, sus antepasados habían hecho todo mal y que todo lo malo que había hecho iba a traer una condenación terrible sobre el pueblo. Aún así, entendiendo esto, fue a pedir y preguntar si esto iba a pasar, si iba a ser cierto, y efectivamente esto que el pueblo había hecho, la idolatría y todo el proceso de maldad que el pueblo y sus antepasados habían realizado, se cumplió en la profecía, porque más adelante, después de un tiempo, el pueblo de Judá fue caído bajo la sujeción del imperio babilónico. Sin embargo, lo importante acá fue la reacción de Josías ante la palabra. No solamente la recibió, sino que los pasos que dice la palabra, que él se conmovió, se humilló, rasgó sus vestidos, lloró en la presencia. Me habla de la profundidad que debe causar y el impacto que debe causar la palabra en nuestra vida. Al inicio, 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, que decía... ¿Se acuerda? ¿Alguien se acuerda del versículo? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y esta corrección, eso de redarguir fue lo que hizo la palabra en el corazón de Josías.
Mire, mi amado, cuando usted y yo tenemos la cercanía a la palabra, debe causar un impacto, debe causar algo en nuestro corazón. No solamente decir, bueno, chévere la palabra y buscar las bendiciones que la palabra tiene para nosotros, porque Dios nos da bendiciones por medio de ella, ¿sí o no? Dios nos da bendiciones, habla cosas preciosas sobre nosotros, nos da títulos increíbles, nos dice que somos reyes, que somos sacerdotes, que somos nación santa, dice cosas preciosas, dice que nos bendice, que nos cuida, que si vienen cosas terribles Él nos salva, que nos quita el temor. Y son los versículos y las cosas que nos gusta leer y guardarlas en nuestro corazón. Pero la profundidad de la palabra también va en que nos va a redarguir y nos va a mostrar nuestra condición. Nos va a mostrar lo bueno y lo malo. Y qué mejor que el que nos muestre esto sea el Señor y no alguien de alrededor. Porque incluso hay personas que nos dicen que nuestra actitud es incorrecta y nosotros somos tercos y hasta testarudos y pensamos que los demás son los que se equivocan. Pero cuando vamos a la palabra y nos muestra que nuestra actitud, nuestra forma de proceder, de ser, de actuar, no es la correcta, ¿con quién vamos a pelear? ¿A quién le vamos a reclamar? ¿Y cuál va a ser nuestra actitud? Porque podemos ser como el rey Josías, que se rasgó la vestidura, se tiró al piso, que lloró, que quiso en cierta manera como buscar que Dios lo mirara, que Dios hiciera algo sobre la situación que él estaba viviendo. O simplemente ignorar la palabra y decir, eso yo más adelante lo cambio. O decir, es que yo soy así y nadie me va a cambiar. La palabra es útil para corregir y también para redarguir. No solamente para las cosas buenas, sino también para mostrarnos un camino más excelente. Si Dios nos habla y si el hábito de estudiar la palabra nos lleva a poder cambiar nuestra conducta y nuestras actitudes, es la muestra de que el Espíritu Santo está actuando dentro de nuestro interior y nos lleva a ser mejores para la gloria de Él. Nos va formando. Por eso es eso que muchas veces hemos escuchado dentro de la congregación, y es mirar si una persona después de tantos años sigue con la misma actitud, entonces realmente no ha dejado entrar a Cristo en su vida. Y es duro, porque hay personas que podemos llevar 10, 15, 20, 30 años dentro de una congregación, pero si no hay un cambio en la actitud, entonces la pregunta está, ¿el Espíritu Santo realmente está actuando dentro de nuestro interior? ¿Nosotros estamos dejando que la palabra actúe en nuestra vida para transformarnos? ¿O estamos siendo testarudos y guardando nuestras decisiones para poder ser como quienes somos y no realmente como queremos como Dios quiere que seamos? Porque alguien que está dentro del Evangelio, alguien que está dentro de Cristo, es imposible que no tenga una transformación. Es imposible que no haya un cambio de actitud, un cambio de vida, porque Cristo, por medio de la palabra, es que nos muestra cómo cambiar y cómo ser transformados. No se trata de una iglesia o de quien predica, se trata de que la misma palabra es la que transforma nuestro corazón y nuestra vida, y nos debe llevar a un cambio de actitud, a algo diferente, a algo que resplandezca la luz de Cristo. Porque ese es el propósito, mis amados. La palabra nos lleva a eso, a entender y a corregirnos. Ahora, la pregunta, y que no quiero que me la respondan a mí, sino que se la respondan a ustedes. Puede que hoy sea tu primer día que vengas a la congregación, y te felicito porque has tomado una excelente decisión al conocer al Señor. Puede que lleves un mes, y te felicito porque estás empezando a andar y permitiendo que la palabra transforme tu vida. Puede que lleves un año y eres valiente porque te has enfrentado a muchas cosas del mundo y estás luchando entre obedecer a Dios o decidir irte por otro lado. Pero puede que lleves 5, 10, 15, 20 años y tengas las mismas actitudes de cuando llegaste. Y allí es donde realmente te hago la pregunta para que te la hagas a ti mismo. ¿Realmente estás siendo transformado? ¿Tu vida y tu corazón ha tenido un cambio a favor y a la obediencia del Señor?
¿O sigues igual que al inicio? O peor, porque hay quienes en vez de mejorar se vuelven peor. En tu hoy, en el tiempo que llevas conociendo a Dios, ¿hay una transformación? ¿La palabra te ha transformado? Y eso es algo que debes hacerte la pregunta a ti mismo. Y depende de tu respuesta, es la decisión que tú vas a tomar. Porque aunque quizás lleves poquito o mucho tiempo en el Evangelio, o hayas nacido en el Evangelio, ¿no? Lo importante es saber cuánto has permitido de Dios en tu vida. Cuánto has permitido que la palabra transforme tu corazón. Y cómo tú reaccionas cuando la palabra habla a tu vida y te muestra algo de lo cual quizás Dios no estaría orgulloso de ti. La decisión de hoy es que tú dejes que la palabra ministre tu vida y tu corazón. Josías no tenía nada que ver con sus antepasados. Su papá y su abuelo, quien fue que puso mucho lugar de idolatría dentro del pueblo de Judá, ellos eran los que habían pecado. Ellos eran los que habían hecho ir a la idolatría al pueblo de Dios. Ellos eran los que habían hecho las cosas mal delante del Señor. Sin embargo, quien conoció la palabra y se dio cuenta que estaba mal hecho todo fue Josías. Y él fue el que decidió quitar todo lo que le desagradaba al Señor dentro del pueblo. Aunque él desde pequeño decidió ser obediente a Dios. Él permitió que la palabra hablara a su corazón y permitió obedecer al Señor. Si ustedes se leen todo el capítulo y todo lo que prosigue y ponen cuidado de los nombres y las funciones de cada persona, van a poder conocer que Josías no solamente obedeció al Señor, no solamente quitó todos los lugares de adoración, sino que le devolvió los lugares a cada persona que servía al Señor, como el servicio de los levitas, de los sacerdotes, sus funciones. Él hizo muchas reformas dentro del lugar del pueblo. Inclusive hay un versículo importante allí y se me perdió. Segunda de Reyes, capítulo 23, 25. Segunda de Reyes, capítulo 23, 25, que es una historia paralela donde nos cuenta más de Josías, dice lo siguiente: y no hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma, de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Imagínense el impacto que tuvo la palabra dentro del corazón de Josías, que Dios decidió un versículo dentro de las Escrituras para que dijese que no hubo ningún otro rey como Josías, porque él fue el único rey que se convirtió de todo su corazón, de toda su alma, de todas sus fuerzas, conforme a la ley del Señor. ¿Cómo habrá sido Josías y su arrepentimiento tan genuino que Dios decidió permitir que en la historia quedara registrado un versículo con su nombre de cuál fue la transformación? Y el ejemplo que este hombre, que era un rey, dejó para todas las personas que lo leyeran. Ahora, tú, querido hermano y hermana, ¿será que en la historia divina y en el libro de la vida, donde se cuentan todas nuestras cosas, lo que hacemos y decimos, ¿me vuelves a poner ese versículo, por favor? ¿Será que tú y yo, en ese libro de la vida, va a decir, y no hubo otra persona antes de él o de ella que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él o ella nació otra persona así? ¿Será que en tu historia, en el libro de la vida donde Dios tiene todo lo que nosotros hacemos y decimos, ¿será que así dice de ti? ¿Será que si hoy se abren esos libros, si hoy se abre la historia de nuestra vida delante de todo el mundo, dirá algo así de ti o de mí? Chévere que lo diga. Y que sea nuestra razón, que sea nuestro impulso.
poder decir, Señor, yo voy a hacer todo conforme a tu palabra. Yo quiero conocerte más, quiero obedecerte, quiero hacer las cosas conforme a ti. Porque el conocer a Dios no solamente va a impactar mi vida y transformar mi vida, sino que también va a ser influencia a las personas que están a nuestro alrededor. En mi caso, yo que tengo una niña pequeña, mi deber es ser una buena influencia para ella y dejar que la palabra quede en ella. En su caso, no sé si son abuelos, si son padres de todavía niños, si tienen jóvenes a cargo, si viven con alguien más o viven ustedes solos con su pareja o viven solos en sus casas. No sé cuál es tu historia, pero lo que sí sé es que tú puedes ser luz en medio de todos, que puedes ser un ejemplo de vida donde tú estés y que puedes mostrar la luz de Cristo alrededor por medio de tu vida, porque tú has sido una persona transformada por medio de la palabra de Dios. Ahora estás dispuesta a acercarte más a las Escrituras para ser transformado o transformada por medio de la palabra del Señor. Si tu respuesta es sí, te invito a que te pongas de pie y vamos a orar. Si tu respuesta es no, también te invito a que te pongas de pie y vamos a orar. Porque a veces la palabra es dura, porque a veces la palabra nos incomoda y decimos, pero ¿por qué hay que hacer esto si esto me gusta? Pero en medio de esa incomodidad y decir, Señor, esto me incomoda, pero quiero conocerte más. Y decirle al Señor, no quiero, pero al menos quiero darte el permiso para que transformes mi vida o me convenzas. Y si eres consciente que necesitas cada día más, yo soy consciente que necesito mucho. Que el Señor me dé más de su amor, de su paciencia, de su paz. Soy consciente de que yo necesito más de Cristo. De que no soy perfecta, porque no. Para mi bebé quizás hasta este momento seré perfecta porque no me conoce. Pero cuando empieza a crecer y empieza a ver las actitudes de mamá o de papá, yo quiero reflejar a Cristo dentro de mi hogar. Y sé que no seré perfecta, pero mi deseo es que la palabra de Dios pueda impactar la vida de mi hija y que cuando se tenga que enfrentar a decisiones, ella tome la mejor decisión para su comunión con Dios. Y sé que usted tiene su casa individual, porque ese es el mío, donde yo reconozco que yo necesito más de Él y de conocerlo de Él. Podemos saber mucho, podemos habernos leído la Biblia de Génesis a Apocalipsis, leer cada versículo y sabernos miles de memoria, pero cada día necesitamos más. Cada día Dios nos habla por el mismo versículo que quizás hemos escuchado 1000 veces. Pablo mismo dijo que él no pretendía haber acabado la carrera, porque él era consciente de la necesidad de la presencia, consciente de la necesidad de la transformación de la palabra. Señor, y en esta mañana somos conscientes de que te necesitamos, conscientes de que es tu palabra la que transforma, la que nos lleva a conocer. Y cómo te conoceremos a ti si la palabra no está en nuestro corazón, y cómo te conocerán los demás si no hay quien les predique, y cómo mostraremos tu luz si en nuestro corazón hay oscuridad. Señor, permite que tu palabra transforme nuestro ser, que el estudio de tu palabra sea tan importante, Señor, en nuestro diario. Haz que en nosotros se cree una necesidad de leer tu palabra en el día, que esas necesidades que a veces tenemos, Señor, de revisar redes sociales,
pasen a un segundo plano y que tú seas nuestra primera necesidad. Que nuestro corazón anhele conocerte y anhele ser transformados por tu presencia y por tu palabra. Crea en nosotros un corazón diferente, un corazón que te anhele, un corazón que te busque. Crea en nosotros un deseo, Señor, de poder profundizar en tus escrituras. Señor, no hay nadie que nos muestre más a Cristo como tu palabra. Tú nos muestras y revelas de la salvación por medio de tu palabra. Permite que el deseo por tu palabra, por leerla, escudriñarla y profundizarnos en ella, crezca cada día más. Hoy oro, Señor, por cada uno de tus hijos que están dispuestos, que necesitan de ti y son conscientes de decir: Señor, hoy yo necesito de tu palabra, necesito ser transformado y transformada. Hoy te pido que les des algo especial, Señor, que hables a sus vidas, a sus corazones, que en medio de su estudio devocional puedas hablarles y puedan ser transformados poco a poco por medio de tu palabra y tu Espíritu Santo. Pero también te pido por aquellos que aún chocan con las escrituras, que quizás no están de acuerdo o pelean contigo por lo que dice ahí. Te pido que también tengan un tiempo especial, que tu palabra redarguya sus corazones, que tu presencia les lleve a comprender cuál grandes y hermosas son tus maravillas y que más grandes son tus bendiciones, tus beneficios por la obediencia, que más grande es lo que tú haces en cada ser, Señor. Bendice a tus hijos e hijas esta mañana y permite, Señor, que esas disciplinas espirituales, que el estudio de tu palabra pueda transformarlos a ellos y a las generaciones que vienen, Padre Celestial. Bendice la vida de tus hijos, guárdales, cuídales, Señor. Permite que en la ida a su casa, Señor, tú los protejas, que les guardes de todo mal y peligro, que tu presencia descienda sobre ellos, Señor, y que toda esta semana sea fructífera, que tu palabra dé fruto en sus corazones, Señor. Te agradezco por la vida de cada uno de tus hijos en este día, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión,